Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ajá, buenos días, Wilmer, Joseph, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Ajá, muy bien. Entonces, ¿Qué tal? Buen día. hola, Steve, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase correspondiente a la semana 5. Ya, vamos a poner un poco, vamos a hacer un poco hincapié cómo estamos en cuanto a tiempos, ya para ir viendo un poco este. Ya. ¿Cómo les está yendo con el tema del aula virtual? Ya. A ver, estamos de acuerdo a nuestro cronograma, estamos más o menos ahí. A ver, la evaluación final va a ser la semana 8. El trabajo van a tener que sustentar en la semana 7, ¿no? La exposición. Solamente nos queda una clase después de esta, ¿no? Previa al parcial, ¿no? La siguiente voy a tratar de hacer algunos ejercicios, de todas maneras, por eso voy a avanzar la teoría, ¿ya? Pero sus trabajos sí tienen que, digamos, ya tenerlo bastante avanzado, ¿no? Ya tienen que, digamos, yo les pasé un contenido que tiene que digamos, estar, ¿ya? De caras a lo que tienen que presentar, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar un poco, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a ver, digamos, cada uno de estos cómo lo van a tener que ir desarrollando, ¿no? ¿Ok? Bien, y cómo lo van a presentar también. Ya, ¿cómo les va con respecto a la parte virtual? Ajá. ¿Cómo estamos con respecto a la parte virtual? Aló, clases ah, de... Yo estoy en clase, no puedo ir ahorita. Ni siquiera he visto mi correo. Más bien, si entran, le dices que estoy en clase. Ujú. Ya pasa, listo, chévere. Gracias. Entonces, ¿cómo les va con la parte virtual? A ver si me comentan, porque ahí tienen una calificación, ¿no? Luego voy a llamarle a la... Inge, en cuanto al tema de avance, ¿cierto? Del Claro, o sea, proyecto. han dado las evaluaciones que están, los trabajos que les han pedido, han cumplido con todo eso, ¿sí? Sí. Ya, muy bien, Steve. ¿Y el resto? Alessandra, Alessandro, Eda, ya. Bien, es importante que, digamos, desarrollen esa parte, ¿ah? O sea, digamos, de la parte virtual, ahí tienen una parte de la calificación que lo voy a evaluar con, con el asistente, ¿no? En ese caso. Participar de los foros también, ¿no? Hacer preguntas, eso, ya, y lo otro es con respecto a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir más bien mi pantalla. Inge, una consulta. Ajá, Bueno, yo todavía no subí ni un foro, excepto solo el uno que fue para poder, ahí, escribir si ya tenían o contaban con el programa, ¿no? ajá, Ahora, en cuanto a los avances, semana 2, semana 3, ya estamos en la semana 5, creo. Entonces, sí lo tengo, mi avance. Lo ya, puedo cobrar recién, ¿no? O sea, lo puedo distribuir por semana, que fue gradiente, que ahora ya estoy en trazos y estoy dándole uh-huh. algunos radios de curvatura y de giro. Entonces lo puedo subir por separado, de acuerdo a la semana. O ya uno solo recién me nivelo de la semana, que es ahora a las 5 y lo No, subo. no, a ver, miren, ustedes en la exposición tienen que entregar esto. Es decir, tienen que poner o sea, en la exposición, ustedes me van a entregar solamente una PPT esta vez. ¿Ya? Pero se supone que ya están haciendo su informe y en el informe ustedes me están describiendo cómo lo están desarrollando su diseño de carretera, ¿no? De la carretera que yo les he asignado, ¿ya? Claro, No paso a de- paso. claro, paso a paso.
Exacto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Primero van a clasificar la vía. Eso ya lo hacen de acuerdo a la norma, ¿ya? La norma les he alcanzado. No sé si les han pasado. Mireli, ¿les pasaste la norma? Sí, sí, lo tenemos, profe. Ya, la norma compacta, ¿no? Que es más fácil de manejarlo que la que estaba en el aula virtual. Entonces, ya con esa norma, digamos, ustedes han estado trabajando toda esa parte. Ahora, por ejemplo, ustedes me muestran la clasificación vial. Luego, en las PPT me van a mostrar cómo hicieron la línea gradiente, ¿no? Para la clasificación también cómo sacaron esas secciones, ¿no? Para poder determinar, digamos, la pendiente. En ese caso, a ver, por la orografía, ¿no? Ya, en ese caso les voy a pedir también una cierta, ya, eh, a ver, determinan eso, digamos, su clasificación, su línea gradiente, cómo lo han hecho más o menos, y luego cómo sacan su eje, ¿no? Van a hacer una tabla de elementos de curva, ¿ya? Pero quiero que anoten lo que tiene que tener el contenido de esa tabla de elementos de curvas. Ya tiene que tener este contenido de acá. Ya lo pueden hacer si quieren con el Civil o si quieren con un Excel. Si ustedes tienen pueden sacar de su plano las medidas, por ejemplo, la tangente, la longitud externa, eso pueden ser fórmulas, pueden determinarlo. Ustedes, como les digo, pueden hacer si quieren con fórmulas y determinarlo, o pueden hacerlo, o sea, con un Excel, pero me tienen que mostrar en esa presentación. ¿Ya? Esto todavía no va a ir, ya el sobreancho, el peralte creo que sí, pero el sobreancho todavía no lo han hecho, eso no creo que vaya. ¿Ya? Y su sentido de la curva va a ser en dirección a cómo estén, digamos, yendo, ¿no? Si yo voy, o sea, yo tengo un sentido en el cual se está anotando la progresiva, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, sí, va a ir. Si volteo a la derecha, es como si yo estaría condicionando. Si volteo a la derecha, es giro a la derecha, le pongo D. Si volteo a la izquierda, es a la izquierda y le pongo D. ¿Ya? Entonces, a ver, anoten esto, igual, o tomen una foto, ¿ya? Tiene que estar la curva, ¿ya? ¿Qué curva es? El sentido, el radio, el delta, la tangente, que es una cantidad, está en metros, la longitud, que también está en metros, la externa, que también está en metros. La progresiva del PC, la progresiva del PT, ¿ya? El principio de curva, el principio de tangente, y el PI, ¿ya? Y tiene que estar el norte y el este con respecto al PI, es decir, la ubicación del PI es acá. Acá falta el dato de una curva espiral. Dijimos que tienen que colocar una curva espiral. Ya tiene que haber una curva espiral. Ya ustedes seleccionan una curva espiral y en los videos está cómo hacer esa curva espiral, ¿no? En los videos que está relacionado. ¿Ok? Entonces, esto de acá, digamos, hasta donde estoy señalando, es lo que tiene que estar en la tabla de elementos de curva. ¿Ok? Todavía no el sobreancho, porque todavía no llegamos a esa parte, pero esta parte sí. ¿Ya? Hasta ahí tienen que exponer. ¿Listo? ¿Ya? De todas las curvas que tengan o qué sé yo. Inge, otra consulta, por favor. Ajá. En cuanto al punto inicio y punto final, bueno, en mi Ujú. caso, bueno, en nuestro caso lo estamos considerando del punto 2 al punto uno. Está bien, ¿no? Puede ser de uno a 2 o de 2 a uno. No, dijimos de 1 a 2, ¿no? Tiene que ser. Ah, ok, ok. Listo. Ya. Pero es fácil, en el civil puedes invertir el sentido, ¿no? Bueno, ahorita ya lo hice todos los trazos. Después de la gradiente, creo que según el video también Ajá. hacen un trazo Ya. con las Ujú. tangentes para ver más o Ya. menos ya las curvaturas finales. Y Claro, o sea, tú puedes haber, o sea, por ejemplo, Steve, tú puedes haber hecho tu gradiente del punto 2 al punto 1, exacto. ¿ya? Pero en el momento que hagas tu eje, haz del 1 al 2, ¿ya? Entonces va a ser igual, o sea, tú vas a seleccionar solamente tu eje del 1 al 2. Justo Ya ahorita, no, o sea, para el gradiente no importa si lo hice de un lado para el otro o qué sé yo, ¿no? Pero sí, lo que sí es importante es que tienen que determinar ustedes los puntos que yo les he dado, ¿no? O sea, con los puntos que les he dado tienen que determinar. claro. A ver. ¿Ok? Ya, entonces, igual tenían el terreno, ya. Acá, o sea, cuando creamos la superficie, no sé si alguien por ahí, creo que ningún grupo se dio cuenta. Lo que pasa es que cuando creé la superficie había unas líneas basura que estaban dentro, pues.
Y eso como que ha generado muchos errores. Por eso cuando se creó la superficie salían muchos errores. Pero eso no va a influir por si acaso en el diseño, porque el resto sí está bien. Ya justo lo estaba revisando. Voy a poner acá el civil para que se vea. Voy a mostrarles un poco con el civil. A ver, acá está el diseño. Voy a poner acá carretera 1, voy a ver. Eso es con el diseño que está. Por si acaso he estado viendo y en el civil no está ese cuadro de elementos de curva tal cual, ¿eh? O sea, como el que les he mostrado. ¿Se puede sacar con el civil? Sí se puede, pero tendrían que trabajarlo. ¿Ya? Es decir, tendrían que buscar cuál es el radio, cuál es el delta, cómo lo van a colocar, ¿no? En su plantilla. Porque cuando saqué con la plantilla, como que no salía, ¿no? A ver. Vamos a ver acá. No sé si es esto. Ah, no, perdón, acá debe estar. Voy a cerrar esto. Ya, acceso 2018. 1. Ahora voy a poner acá. Esto no. Vamos a ponerle acá en acceso 2018. Ya, esto de acá, digamos, voy a apagar el eje. Este eje todavía no está finalizado, así que no se guían tanto por esto. Ya. Ustedes tienen que empezar desde este punto y llegar hasta este punto. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a crear el eje, las progresivas tienen que ir para ahí. No importa si yo mi gradiente lo hice de acá para acá, igual voy a tener mi eje, un solo eje. Trazo el eje y cuando creo las progresivas, que vayan de acá para acá. ¿Ya? Entonces, si ya lo hice, por ejemplo, al revés, lo que puedo hacer en el civil es invertir el sentido, ¿no? Y que vuelva a generar las progresivas. Entonces, eso, digamos, no es complicado. Ya, lo que sí he visto, me parece que cuando ustedes insertan un cuadro de elementos de curva, no sé si por acá voy a ver una polilínea. R, yo voy a poner en la 0. Digamos esta. Cuando ustedes crean su alineamiento, ya le van a poner ahí carretera, ¿no? Acceso. Acceso 1. Ya acá siempre es bueno poner un site, ¿no? Ya, y acá le habían puesto alineamiento UPC, y no sé si le han puesto UPC con etiqueta, supongo, ¿no? Y acá está la progresiva 0. Por ejemplo, si yo seleccioné acá, me faltan las normas, acá le pongo la velocidad, digamos que sea 50 o 60, ¿no? No sé, 80. Ya, si quiero le pongo usar criterios o no, entonces por si acaso lo voy a dejar ahí. Ya, eso lo puedo activar como que desactivar, ¿ya? Igual yo voy a verificar las normas, así que esto de acá como que puede o no puede ser necesario, ¿no? Lo voy a dejar ahí por si acaso y usar criterio de diseños. Acá cuando creo el alineamiento, si está bien, criterio de diseño, listo, ok. Y acá me sale este cuadro, ¿no? Entonces, acá voy a poner, en vez de hacerlo así, el alineamiento por objeto lo voy a poner. Crear por objeto, voy a poner acá, clic derecho, me da en ese sentido, acá puedo invertir el sentido, ¿no? Reverse, de repente, me da en el otro sentido. Acá le voy a poner el emplazamiento. No, acceso, ¿no? Era carretera acceso 1. Y acá me va a generar curvas cada 200, de 200 de radio, que me ponga de menos, ya de 80, por ejemplo. Que no me borre la etiqueta y el diseño 60. Ya. Voy a ponerle sin criterios, ¿cierto?
pero ok, listo, me ha creado acá, miren lo he puesto, de acá tiene que partir el 0, ¿no? Esto sería una curva a la derecha, esto sería una curva a la izquierda, nada más ahí. Acá están las etiquetas, ustedes ya le cambiarán los colores o qué sé yo. Lo que estaba viendo es cuando ustedes crean acá, por ejemplo, annotate, voy a poner etiquetas de alineamiento, etiquetas de alineamiento. Acá voy a seleccionar, alineamiento está bien, múltiples segmentos, ya todos está bien ahí. Acá empieza en 1, está bien. Y voy a añadir estas, ¿no? A estas de acá. Si yo le pongo las etiquetas, debería aparecer la etiqueta de alineamiento, ¿no? Es decir, cuando selecciono eso aparece curva 1, longitud, curva 2, longitud 3, eso ahí, ¿no? Y eso me sirve para sacar mi cuadro. Una vez que pongo las etiquetas, voy a sacar los cuadros. Añadir tablas de alineamiento, ¿ya? Por ejemplo, de espiral de segmento me da de todo, ¿no? Vamos a ver, segmento, seleccionar, a ver, acceso, ya será esto, ya, o seleccionar por el estilo, ¿no? A ver, no hay ninguno acá, me parece que seleccionan ahí, ya, acá me dice 5 seleccionados, le digo ok, y voy a ver la tabla, me sale esta tabla, de acá. Si yo cambio en editar, editar el style, vamos a ver otro. O sea, esta es la tabla que me está saliendo, ¿no? O edit, me sale el estándar y esta es la de la UPC, ¿no? Voy a cambiarle a esta de acá, UPC, ok. Y esta es la de la UPC también, o sea, no tengo en realidad, miren, añadir tabla de alineamiento, le voy a poner curvas, añadir curvas, por ejemplo acá, igual, acá me dice un estándar y la tabla de la UPC, voy a usar la tabla de la UPC, ya, voy a seleccionar, clic derecho, ok, la voy a poner. Esta es la tabla de la UPC. Me sale progresiva, inicial, final, radio, longitud, o sea, esto es de las curvas y los tramos rectos, ¿no? Tengo la externa, tengo el radio de lo que tengo ahí, ¿no? Punto inicial y punto final. Ya, yo lo que quiero es estos datos de acá, estos datos de acá. O sea, tienen la externa. Si tienen la externa pueden conocer otros valores, ¿no? O sea, si tengo esto puedo inferir datos. O sea, puedo completar si quieren con el Excel, ¿ya? Y puedo llenar los datos que me falten. Y esto de acá, si no lo tengo, ya el PI yo puedo sacar su coordenada, ¿no? En el peor caso, pues les estoy diciendo. Eso se puede sacar de manera automática. Pero ¿cómo hacer su coordenada? Pongo PL, selecciono este punto y su coordenada me tiene que estar dando acá abajo, ¿no? Esa es la coordenada de ese PI. ¿Ya? Pero eso se puede sacar de manera automática con la tabla, ¿ya? Si ustedes configuran su tabla. No sé si tienen una plantilla de tabla, lo van a poder sacar eso de ahí. Bien, entonces, tienen que hacer paso a paso y mostrarme esos pasos a pasos, tanto, o sea, digamos, de cada uno, ¿no? De la clasificación, del gradiente, de cómo desarrollaron su eje con curvas y progresivas después, y después viene el tabla de elementos de curvas. Después cómo determinaron su velocidad, su pendiente, su bombeo, su ancho de calzadas, cálculo de peraltes y radios mínimos como hemos visto, y estas de acá, ¿no? Distancia, visibilidad, de sobrepaso, estas de acá, que les digo básicamente se resuelve así, ¿no? Distancia de visibilidad de parada crítica, ustedes pueden hacer a partir de la ecuación un Excel, poner sus tablas y determinar, ¿no? Distancia de visibilidad de parada, por ejemplo, esta de acá, distancia de visibilidad de parada para el otro caso, distancia de sobrepaso, por ejemplo, acá está, la distancia de sobrepaso, la distancia de visibilidad de carreteras, sacan, o sea, ustedes pueden traer y hacer en un Excel, ir haciendo su diseño, esa es la forma correcta de trabajarlo, ¿ya? Claro, o sea, recuerden que la pendiente que ustedes han determinado de acuerdo a su tabla, o sea, ustedes tienen acá en las tablas, vamos a ver si está acá, las pendientes, por ejemplo, acá me dice, dependiendo del tipo que yo tenga, voy a tener, por ejemplo, una pendiente, en este caso tengo una pendiente, por ejemplo, de 9%, ¿ya? Si yo tengo un terreno plano
y mi pendiente máximo es 9%, ¿cómo voy a poner pendiente 9%? Pues, ¿no? Si estoy haciendo, por ejemplo, mi proyecto, lo estoy haciendo en la costa y es todo plano, entonces mi pendiente va a ser 1 o 2%. Entonces el terreno me ayuda. 9% quiere decir que es lo máximo que yo debo usar. Si estoy haciendo con 4, estoy perfecto, ¿no? Estoy haciendo muy bien en ese caso. ¿Sí? Ya, la idea es no mover mucha tierra. Muy bien, Alessandro. Perfecto. Entonces, esos avances, la parte del plano, por ejemplo, el plano, si estoy así con estos colores, no se nota, pues tengo que cambiar los colores para que se note. Y me tienen que mostrar con el fondo blanco, no con el fondo negro. Si es el fondo negro, es menos nota. ¿Ya? El fondo del AutoCAD tiene que estar en blanco para que me muestren. Por lo tanto, cambio los colores a colores que se noten, ¿no? Más o menos ahí. Eso es básicamente lo que, digamos, tendríamos que ir desarrollando. ¿Qué otra pregunta tienen con respecto al trabajo? Este es el contenido, ¿ok? Todo esto ya, digamos, está, línea gradiente, ya, peraltes y radios mínimos ya hemos hecho, eso ya está, estas distancias también. Las curvas espirales, ahora vamos a ver, ¿no? Esto tiene que hacer una con su curva de transición. Ya, mostrar los avances de los planos, ¿no? De lo que han ido haciendo, escaneo, fotografías, explicar los mismos. Conclusiones y recomendaciones y sus anexos con sus fotografías que ya lo hemos visto. O sea, prácticamente ya tienen casi listo esto. La siguiente clase, que vamos a hacer algunos ejercicios resueltos, ya eso es lo que les comenté, les dije para la clase de la siguiente semana. Hacemos los ejercicios, después de eso tendrán unos 3 días para enviar esta PPT y a partir de ahí ya para exponer la siguiente clase y después viene el examen, ¿no? El examen parcial, ¿ok? Entonces, esos son más o menos los tiempos con los que estamos, digamos, contando, ¿no? Por ahora, ¿ok? Entonces, se entiende, ¿no? Lo que tienen que hacer. Supongo que ya deben estar bastante avanzados porque no los puedo estar controlando porque no hay ese tiempo y deben estar haciendo cualquier consulta en la parte virtual, ¿no? Tienen todos los videos para hacer, ya hay que ir echando ojo al civil, ya, y van desarrollando un poco esa parte. Cuando ponen la información, por ejemplo, ustedes pueden tener 2 o 3 proyectos, ¿no? Que están diseñando, pero cuando ponen la información que van a mostrar en la PPT, tiene que ser de uno solo. Yo no puedo poner este alineamiento y poner el cuadro de curvas de otra carretera, pues, ¿no? No tendría sentido. O no puedo haber hecho un gradiente por acá y después hice otra ruta, pero con otro, de otro proyecto. Entonces, ustedes en paralelo pueden ir llevando 2 o 3 diseños, pero del que esté mejor, de ese ya tienen que ir haciéndolo todo para la presentación. Es decir, ustedes van a mostrar un solo proyecto en la PPT. Pueden mostrar si quieren al comienzo, por ejemplo, profesor, tenemos 3 ejes, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Ya? Todavía no tenemos seleccionado, pero este es el que estamos trabajando, es este, porque tiene menos longitud o tiene más longitud, no sé, ustedes ya tendrían que ver por qué. Ya no necesariamente el que tiene menos longitud es el más eficiente, ¿no? Porque yo puedo hacer una recta de acá para acá, pero no voy a mover tanta tierra, pues, ¿no? Entonces sería un poco ese aspecto. Ya, entonces, pero ya saben que solamente de uno de los diseños tiene que ir toda la información. Ya, en el segundo avance me dice, ¿no? Profesor, mira, si yo hice tengo 3 alternativas, A, B y C. Si yo hice mi diseño de las 3, estoy haciendo en paralelo, y yo le mostré del diseño B, pero después para el segundo avance me doy cuenta que es mejor mi diseño A, ¿puedo cambiarlo? Claro, pues, pero si lo cambias vas a cambiarlo de toda la presentación, es decir, en tu exposición 2 actualizarás todos tus datos ya con tu alternativa A. Entonces, ya digamos ahí estás cambiando, pero muestran solamente con respecto a una alternativa. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? A ver, me comentan si se entendió esa parte. Una consulta, por favor, una última. Uh-huh. Por ejemplo, tengo ya el trazo de la gradiente, luego hago mi eje, obviamente el punto 1, el punto 2, con algunas proyecciones según la tangente. Y de acuerdo a norma, obviamente, bueno, ya eso ya va a depender, ¿no? De acuerdo a los cálculos, pendiente máximo, que también según la norma te menciona que de acuerdo a la altitud de donde está tu carretera hay que restar el 1%. Bueno, eso ya dice, Uh-huh. si sobrepasa los 3.000. Entonces trabajaría con los, si en mi caso pues es un 9%, lo que sería 8, ¿no? La pendiente máxima. Entonces ya tengo mi eje.
y obviamente hay intersecciones y hay curvas, entonces, Ujú. aparte de verificar mis pendientes, trazo cada recta, ¿no? Hasta llegar a la próxima curva y obviamente no tiene que pasar los 8%. A eso se refiere, ¿no? Claro, o sea, en alguno de tus tramos, Claro. ya, es decir, no vas a superar el 8 o el 8 o el 9%, ¿no? En cuanto Entonces, a la pendiente mínima también, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy revisándolo y la mayoría obviamente está entre 3 5 hasta 7,50 y algo. Pero en un tramo ujú. que es pequeño me sale menos 5%. O sea, eso sí hay que corregirlo, sí o sí. No tienes que corregir menos 5 porque menos 5% está bien. O sea, lo que pasa es que tu carretera, recuerda que tu carretera es de doble sentido. Es decir, va a haber tramos que yo subo y tramos que yo bajo. Pero lo que es subida para un sentido es bajada para el otro sentido. Es decir, Claro, recuerden que yo si yo estoy yendo de acá, por ejemplo, salgo de acá, voy de la progresiva 20 a claro. la 80, de repente voy en subida, por ejemplo. Pero el auto que viene del 80 hacia acá está viniendo en bajada, entonces su pendiente es negativa. ¿Puedo proyectar mi pantalla, por favor? Un minutito, aunque sea. O no se puede. Ya a ver. Hazme un moderador, por favor. No lo estoy entendiendo. A ver, proyecta tu pantalla. Tienen que configurar un poco los colores en base al fondo, ¿no? O sea, porque Logra ver los tus... colores les va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, ahí está más o menos bien, son colores, digamos, no son fuertes. Lo que tiene que resaltar es más su diseño, ¿no? Más que las curvas de nivel. Por ejemplo, el trazo de negro, lo que hice de Tu la... gradiente. Si por ejemplo voy a activar los círculos, lo he Ajá, trabajado, ese es tu gradiente. lo he trabajado. Utilicé con radios, Ya. lo trabajé para hallarla por la fórmula, ¿no? Porcentaje de pendiente es igual a 2 por 100 entre la longitud. Trabajé Ujú. con 5, que serían unos radios de 40 metros de Ya. Aunque podías haber hecho con radios de 100, ¿no? Si normal también te podría haber salido. Pero está bien, con 40. Igual estás llevando tu gradiente, igual después vas a trazar rectas, ¿no? Sí, Howard. Ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿Siempre podemos trabajar sin ningún problema los radios de gradiente de 100 metros? ¿O necesariamente, como estaba corrigiendo el compañero, tenía que ser de 40? No, puede ser de 100, puede ser de 50. Ustedes van allá a la proporción en sí. ¿Ya? Ah, Y bien. lo que están llevando ustedes en la gradiente es la pendiente. Entonces tú estás asegurando, por ejemplo, en cada uno de ellos que estás llevando una pendiente más o menos. Yo puedo llevar, en un tramo puedo llevar una pendiente de 2, en otro puedo poner a 4, puedo bajar así, ¿no? Entonces, y al final voy a alinearlo, ¿no? Entonces, lo que no tengo que tratar de superar es esa pendiente de más de 9%. En este caso, por pendiente, yo creo que en este diseño en particular no van a tener problemas porque no van a superar la pendiente. Entonces, más la restricción va a ser por las curvas. Las curvas tienen que diseñarlo bastante bien. Ese es un poco el reto, ¿no? En esta parte. Ya, Ajá, ya. a ver Listo, si. ingeniero. Gracias. la pregunta era esta, por ejemplo, en este tramo, Uh-huh. 5,83, entonces está ok. Bueno, yendo de Claro, izquierda a sí, derecha. claro, porque si voy para el otro lado, va a ser de subida. Claro, y ahí, a ver, la pendiente ya creo que cambiaría, ¿no? O sea, la pendiente, o sea, más o menos 9% es lo que tienes que poner, más o menos así. Ya Claro, no puede tener más o menos del 9%. Y la pendiente mínima significa que no puede ser menos de de 1%. Es decir, o sea, la mitad de 1%. Vale decir que yo no voy a tener una pendiente cero, estaría mal, porque ahí no va a discurrir el agua. Tengo que tener por lo menos 0,05%. esta sí tengo que corregirlo, ¿no? Esta menos Ahí 11. sí tienes, claro, ahí tienes, por ejemplo, un problema, ¿no? Ahora, ahí les voy a mostrar un poco una parte para que más o menos se fijen, porque no pueden ir tan próximos, ¿no? Recuerda que tu gradiente tiene 40 metros, ¿no? Y Claro, uno puede poner curva y curva en un tramo muy corto, entre 40 metros. Ya, esa parte quiero que lo tengan claro. A ver, mira, deja de compartir un ratito y te voy a mostrar o tienes algo más que mostrar ahí. nada, Ya, solo recuerda, tu línea gradiente, tus círculos, eso, cambien los colores, no me pongan colores claros, pasteles, que no se noten con ese fondo blanco, ¿no?
Sí, solo era esa de este tramo que está en -11 y del -5, y el resto está ok. Claro, o sea, esos hay que ajustar. Ahorita les indico una parte más que creo que no lo están viendo bien. Miren, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para lo que son los diseños. Ya, quiero que observen acá, ¿no? Esta tabla. Es decir, ¿dónde está? Acá me parece. Acá. La longitud mínima en S y en la longitud mínima en O. ¿Ya? Dependiendo de la velocidad que ustedes tengan, eso estaba en, no lo he puesto por acá me parece, creo que no lo puse por ahí. Ya, dependiendo de la velocidad que ustedes tengan, por ejemplo acá para una cierta velocidad mínimo es 111 y 56. Quiere decir que si yo voy a poner, por ejemplo acá, ¿no? Miren, para que más o menos se vea. Acá sí como que estoy cumpliendo, en S tendría acá 60, ¿no? 40, 50, 20, 40, 60, 80, 100. Tengo 100 metros. Acá sí estoy cumpliendo 100 más esta fracción de acá. Tengo más de 110. Y, por ejemplo, para este caso, para digamos que yo tendría, mínimo me dice, cuando es en S, es 56. Y cuando es en O, va a ser 111. Entonces, si yo tengo esto, no hay problema, porque acá tengo más de 100. O sea, podría tener hasta 60. Si tengo menos, ya no cumple. Entonces, yo no puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Polilínea. Voy a hacer una polilínea acá. ¿No? Ya, por ejemplo, acá yo tengo, voy a poner las distancias. Distancia de acá a acá es 44 metros. Digamos que sea ahí. Ya, yo le voy a poner acá, vamos a poner radios. Ya, esto es, no, estamos en el ciclo. Acá en J, para trabajar con AutoCAD sería el chamfer, ¿no? A ver, el chamfer es recto y el otro es el de fillet. Ya voy a poner de acá, acá. A ver, primero voy a seleccionar el fillet y voy a poner un radio, digamos un radio de 50, ya un radio mínimo, voy a poner de 50. 50, enter. Voy a seleccionar de acá a acá, no me da 50. A ver, voy a ampliar un poco más esto. Ya, ese es un radio de 50, por ejemplo. Ya, esto voy a tener que alejarlo un poco más, ¿no? Entonces, a ver, voy a retroceder. No voy a poner que sea tan agudo para que pueda salir. Miren, acá voy a poner las annotate. Ya, acá voy a ponerle las medidas para que más o menos se vea. Ya está. Acá y acá. Ya, 92 y 62. Por ejemplo, acá yo le voy a poner una curva. Ya, voy a poner acá fillet, una curva de 50, les dije, ¿no? 50. Y acá le voy a poner otra curva de 50. Ya, ahí están las dos curvas de 50 y 50. ¿Cuánto me queda de longitud? 25 metros. ¿Va a cumplir con la norma esta distancia de curva en S? A ver, me dicen. Ah, no va a cumplir, pues. Entonces, no puedo, o sea, hacer un eje pensando, o sea, en poner muy próximos. Tengo que hacer ejes pensando un poco más largos en longitudes. Guíense bien esa parte. A la hora que hagan esto, ya tienen 1 kilómetro, no pueden poner pues 10, 15 curvas, no van a poner en 1 kilómetro o 20, ¿no? O sea, no van a tener la distancia suficiente para que cumpla. Yo, si es en S, acá necesito, digamos, para una velocidad, en este caso, ¿no? Para una velocidad mi velocidad de diseño es de 50, creo acá, si no me equivoco.
para una velocidad de 50, ¿no? De 40, para una velocidad de 40, mi distancia mínima va a ser estos valores. Y mi radio mínimo estoy sacando 50. Es decir, no puedo poner menos de 50 para este caso en radios. Entonces, si yo voy a poner mayor radio, ya no va a cumplir esta distancia. ¿Ya? Igual si yo quiero hacer las curvas en O, ¿no? De repente tengo acá, por ejemplo, algo así, ¿ya? Y así. Pero lo voy a poner más pequeñito para que veamos cómo tengo punto ahí. Ya, no tanto, un poquito menos. Ya, acá. Esto de acá me pide radio mínimo 50, voy a poner acá el filler 50, ¿no? De acá tengo un radio de 50 y acá tengo otro radio de 50. ¿Ya? Entonces voy a ponerle la distancia. Acá, por ejemplo, en ese caso, poniendo con radios mínimos, ¿no? Ya, acá tengo 128. Para este caso, yo necesito mínimo 111. En ese caso, cumple 128 tengo ahí. Y me dice mínimo necesito 111. ¿Cumple o no cumple? Ahí sí cumple. Si yo hubiera puesto así, por ejemplo, ya, quizás ahí, por ejemplo, vamos a poner igual el radio mínimo 50 y el radio mínimo 50. Y le voy a poner la distancia, annotate, distancia, ¿no? Entonces, miren, acá ya prácticamente están casi empalmados, ¿no? Vamos a ver acá dimensión. $16 metros. ¿Cumple esto? No. Entonces, ¿qué es lo que toca? De repente, en vez de hacer acá dos radios tan pequeñitos acá, de 50, mejor hago un solo radio, ¿no? O sea, es decir, esto que forme como un solo radio de acá. ¿Ya? Eso es la parte que ustedes tienen que, digamos, un poco el reto de hacer las curvas. Es decir, por lo menos mis tangentes, o sea, mis tangentes, mis rectas de acá, yo tengo que ponerle suficiente distancia. Yo sé que va a ir, entre ellos van a ir curvas y eso me va a restar esta distancia, pues, ¿no? Cuando yo pongo la curva entre tangente y tangente, me va a restar la distancia. Entonces, si yo pongo una distancia, por ejemplo, ¿no? Algo así. Yo sé que es 111, ¿no? PL. Digamos, de acá le voy a poner 111 de distancia. Y acá le voy a dar por acá. Si yo tengo esto de antemano, ya tengo esto, esa medida, 111 de antemano para hacer. Y voy a tener una curva en O. Y yo sé que acá mi distancia mínima es 111. ¿Ustedes creen que cuando yo le ponga las curvas esto va a cumplir o no? ¿Qué dicen? Cuando le ponga las curvas. No. ¿Por qué no? Porque nosotros cuando le pongamos las curvas esto se va a reducir, pues. Y acá se va a reducir. Por ejemplo, le voy a poner las curvas mínimas para que más o menos se den cuenta. Ya, perdón. Ya lo voy a poner con 50 que estoy trabajando y 50 que estoy trabajando acá. Le voy a borrar esta corta que se me ha ido para allá. Y le voy a poner la distancia, ¿no? Dimensión. $71. Ya no cumple, miren, ya le puse los dos radios y no va a cumplir. ¿Por qué no va a cumplir? Porque yo ya sabía que necesito 150 y estoy dejando muy poco espacio. Entonces, este parámetro que ustedes van a ver de acuerdo a su norma de las curvas en S y curvas en O es el primero que tienen que validar para que hagan su tangente. Si no, ¿cómo van a diseñar sus tangentes? Lo que van a hacer es, van a hacer tantas curvitas chicas y a la hora que empiecen a ver, pucha, no cumple, van a volver a hacer todo nuevamente. Entonces no cometan, digamos, ese error. ¿Se entendió esa parte? A ver, me dicen, porque esa parte sí es, digamos, diseño básico, ¿no? O sea, digamos, eso, digamos, uno lo va aprendiendo. O sea, en realidad eso, como les digo,
uno lo aprende a la mala. Es decir, cuando uno empieza a hacer su diseño, se emociona y empieza a llevar chévere su gradiente y piensa que va a ir por ahí el camino. Y a la hora que uno empieza a tomar esos valores, se da cuenta que no, pues, o sea, metió la pata en algún lado. ¿Entienden? Ya, entonces, una forma, y le estoy dando un poco el secreto cómo llevar el diseño, tú ya tienes que tener previamente definido tus distancias, ¿ya? Y con esas distancias ya tú vas a trazar estas tangentes de acá, las tangentes, es decir, voy a hacer mi alineamiento, pero voy a hacer un alineamiento tal que de repente cumpla con esas distancias, pues es decir, que superen, si en S es 50, tiene que haber más o menos 80, qué sé yo, en S. Y si en O es 110, tiene que haber 150, 160 más o menos, o 180, ¿no? De distancia acá. Eso es un poco el secreto. ¿Sí, Steve? Ya, lo estaba corrigiendo de acuerdo a cómo estaba avanzando. Anteriormente, según lo que había proyectado la pantalla, se veían muchos tramos, ¿cierto? Ahora recorté, tengo solamente 4 tramos, pero estoy dentro del margen de distancia, de radio y de pendiente. Creo que con esto ya estaría cumpliendo, ¿no? Claro, o sea, ustedes vean si puede ser con 4 o 5, porque a veces puede ser que quepa una más, o sea, por eso el diseño no es uno solo, que yo digo ya cumplió y ya está, listo, la pasó, no. Entonces, como les digo, el diseño puede ser así, ¿no? Por ejemplo, de acá, puedo decir, de acá para acá una curva, 2, 3, 4, 5, y ya está. O de repente es 1, 2, 3, y ya está, es otra. De repente es 6. Entonces, ustedes tienen que ver de tal forma que se peguen lo más a esta parte blanca de acá, a esa parte, ¿no? Si ustedes se pegan un poco por ahí, ahí van a tener un poco de secreto. Acá es lo que les dije, ¿no? Acá había una basurita que cayó y eso ha generado este error acá en las tablas, ¿no? Si ustedes se fijan, voy a activar el... Ya, pero eso no les va a afectar, pero que quede un poco, o sea, en realidad a mí se me pasó, digamos, por ahí de repente. Ya voy a ver si está aprendiendo estas. Había unas líneas por acá. Esta línea creo que, ¿no? ¿Ve? O sea, esta línea había caído ahí y miren, lo ha generado las curvas de nivel por su costadito, ¿no? Y habían unas 3, por acá había otra línea también, del dibujo, ¿no? Miren, voy a ponerla acá las que se me saltan, ¿ves? Ve, esta línea de acá es la otra. Es decir, había un par de líneas así que habían caído y a la hora que generó por eso salían varias X, ¿no? Pero igual como nuestro diseño no está en esta zona, no va a afectar en nada. O sea, ustedes sin esto. La curva de nivel está bien en ese caso. ¿Ya? Pero hubiera sido interesante que alguien me lo diga, ¿no? Profe, estaba mal por esto. O sea, alguien que esté observando, que esté viendo las curvas de nivel. Si ustedes ven las curvas de nivel originales con las que generamos, tiene esa basurita, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces revisarlas antes de pasar las curvas, ¿no? Entonces, y determinar un poco ese valor. Bien, entonces, como les digo, ustedes tracen esto, ya, acá yo, por ejemplo, he puesto las progresivas, todo manualmente, ya, he puesto las distancias que tengo, ¿no? Por ejemplo, acá me sale qué distancia yo tengo, por ejemplo, distancia de acá a acá en tangente, más la distancia de la curva, más la distancia de la tangente, más la curva, y eso le sale también de manera automática, ¿no? Porque yo acá tengo, ¿no? Por ejemplo, estas L son longitudes, ¿ya? Y acá puedo sacar distancias, ¿no? Por ejemplo, 214, 108. Entonces yo ya sé que esto tiene 214, 108 y 3, ¿no? Ya 214, 108 y 188. Es decir, 214, 108 y 188. Entonces, ahí ya tengo. Entonces, con eso yo puedo saber si estoy cumpliendo o no mis curvas. Entonces, si cumplen con la norma, van a ver que están bien. Entonces, ese parámetro es muy importante para el diseño. Luego, despegarse lo más que puedan a ello y lo más cercano a su gradiente. Su gradiente les va a ayudar mucho, ¿no? O sea, cuando ustedes muestran su gradiente, cómo está yendo, más o menos por ahí va a ir su ruta, ¿no? Más o menos así. Por eso es mejor llevar la gradiente también, no con 40, sino con 100 metros, ¿no? Para tener distancias más o menos largas, porque entre 40 y 40 yo no voy a poner una curva, ¿no? Entre 100 y 100 sí puede ser que haya una curva. Entonces, por ese caso también, de repente, para los curvos. Pero cualquier gradiente que hayan ocupado va a estar bien para mí. O sea, digamos de 40, de
de 100, de 50, va a estar bien. Es diseño, ¿no? Ustedes están haciendo. Cada uno se acomoda a lo que uno cree, ¿no? Por ejemplo, particularmente para mí es mucho mejor gradiente de 100, pero hay algunos que lo hacen como lo hizo su compañero, ¿no? Con 40, con 50. Eso es optativo, ¿no? Porque recuerden que la gradiente es algo referencial, no es algo que se va a quedar ahí, ¿no? Entonces es algo que me sirve de referencia para trazar mi eje nada más. ¿Ok? Bien, ese es el contenido que tienen que cumplir, ¿ya? De caras a la siguiente clase, cualquier consulta lo vamos a ver ahí, ¿ya? Sobre todo chequen la curva espiral, ¿no? Por lo menos planteen la curva espiral, que esté ahí la curva espiral. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí vamos a avanzar, ¿ya? ¿Alguien más que quiera mostrar algo antes de continuar? ¿Alguien más que quiera mostrar? Está más o menos claro. Mientras también, y quiero que levanten la mano los que ya hicieron la encuesta, por favor. La encuesta del docente. Levanten la mano y mantengan la mano levantada, porque nos toca hacer la encuesta. No sé si está el delegado también. Muy bien, Edgar, Paul, Mirelli. A ver, ahí está la delegada. Ya, a ver si comentas algo también al respecto. Ya, el que todavía no hizo la encuesta puede buscarlo en su correo. Ya, abran su correo, busquen ahí. Si no lo encuentran directamente, pongan el filtro encuesta, ¿no? Y ahí les va a ubicar. Llenan la encuesta y una vez que han llenado la encuesta, levanten la mano y mantengan la mano levantada. Ah, muy bien, Mireli, les comunicaste, ¿no? Entonces esa parte. ¿Ya? Igual, por favor, a ver si completamos esa parte, eso sí es importante porque nos exigen que estén completas las encuestas. ¿Ya? Sí, ahorita si lo pueden hacer Steve, ¿no? Y una vez que completan la encuesta, levanten la mano y mantengan la mano levantada, ¿no? Para ir viendo esa parte. ¿Ok? Ya, a ver si completamos las encuestas, a ver todos. El que completa la encuesta, levante la mano y mantiene la mano levantada, ¿ya? ¿Ok? Ya, a ver, completamos las encuestas. Ya, quien ya completa la encuesta, levanta la mano y mantiene la mano levantada para más o menos ir referenciando. A ver, Aleida, André, Bruno, David, Fernando, Héctor, Howard, Giampiero. Si alguien tiene problemas, también nos avisa para ver cómo podemos solucionarlo, ¿ya? Si es que no pueden acceder o qué sé yo. José, Luis, Michel, Wilmer, Ángel, si completamos la encuesta y levantemos la mano, ¿sí? Ya, a ver si completamos las encuestas, por favor. El que completó la encuesta, el que ya encuesta, levante la mano y mantenga la mano levantada, ¿sí? Ya, mientras voy a ir abriendo la clase.
Ya, a ver si completamos las encuestas, por favor. Un poco rápido para poder avanzar. Aleida, André, Héctor, Howard, Piero, José María, Luis, Wilmer, Ángel. ¿Qué falta para que completen la encuesta, por favor? Ajá, muy bien. Ya, levanten la mano los que ya completaron la encuesta, ¿sí? Tienes que entrar, José María, a tu correo, ya, entras a tu correo y busca, o sea, pon ahí en el buscador, pon encuesta, y ahí buscas en las encuestas debe estar este curso y completas la encuesta y con eso ya, ya tenemos, ¿sí? Ya, ok. A ver, aquel que complete la encuesta, por favor, levante la mano y mantenga la mano levantada, ¿sí? Uh-huh. Ya, a ver, Aleida, André, Héctor, Howard, José María, si completamos la encuesta, por favor. Ya, mientras completan, vamos a empezar ya la clase. El que termina va levantando la mano para ir referenciándolo, ¿ya? Mientras eso, avanzamos un poco la clase. Esto corresponde, digamos, a los que son los tramos en tangentes, distancias de visibilidad. Ya, a ustedes les piden para el trabajo distancias de visibilidad, radio mínimo, peralte máximo, visibilidad en curvas horizontales y transición. Ya, sobre anchos no les pide, igual lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces no les piden en este avance, pero sí va a ir en el trabajo final y en la siguiente exposición seguramente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que corresponde a al despeje por visibilidad, ¿no? Cuando nosotros tomamos una curva, por ejemplo, como es en este aspecto, o cuando tomamos acá tenemos, por ejemplo, una curva y contracurva, ¿no? Por ejemplo, que se da acá. Acá recuerden, ¿no? Cuando ocurre esto de acá, por ejemplo, así de que tengo una curva y contracurva seguida, a veces esto de acá se convierte, y eso lo van a ver en la norma, ¿ya? Pero eso vamos a tratar de evitar un poco, eso de ahí se convierte como si fuera una sola. Es decir, si mi distancia es tan pequeñita como era por acá, por ejemplo, ya como era acá, por ejemplo, la curva en O, en S de acá, si mi distancia es muy pequeñita, de repente la agrando y trato de que esto se reduzca y se comporte como una curva compuesta. Es decir, una curva compuesta es aquella curva que está compuesta por dos. ¿Ya? Como podría ser este gráfico de acá. Esa podría ser una curva compuesta quizás. ¿Ya? Recuerden que acá está todavía firmado y por eso se hace así, ¿no? Pero ya cuando uno quiere mejorar como esta vía, ya se tiene que ampliar los radios, ¿ya? Y, digamos, cortar un poco, ¿no? Acá, por ejemplo, ya convendría cortar un poco el terreno para no hacer curva y contracurva y hacer de esa forma. Entonces, el problema acá es la visibilidad. Es decir, cuando uno se acerca a estas curvas, no va a observar qué es lo que se viene, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando este camión está apareciendo por acá, va a venir por acá, él no va a ver a ese camión hasta el momento que ya esté en la curva. Entonces, si el camión viene en la pista contraria, por ejemplo, podría impactar, ¿no? De repente puede ser que el conductor esté, no sé, pues pestañeando, medio dormido, medio cansado, y se haya salido de su carril. Entonces, si él lo hubiera visto desde antes, podría, digamos, evitar, ¿no? Tocarle el claxon, despertarlo, o sea, de alguna forma indicarle, ¿no? Pero a veces si uno da la curva, a veces es, digamos, ya muy tarde. Aparte que hay vehículos que a veces adelantan en curva, ¿no? Entonces uno está para cruzar y el otro le quiere adelantar y que esté por acá, ya no te da tiempo a evadir o a evitar la colisión. Entonces, si esto estaría hasta acá todavía, miren, este talud estaría cerrado acá, este vehículo vería menos todavía, o sea, no va a ver casi nada, o sea, lo va a ver ya cuando esté tomando la curva. Por lo tanto, en la curva se tiene que despejar una parte. Esta parte que se despeja se llama A. Esto es lo mínimo que uno tiene que cortar para que esta persona tenga la visibilidad hacia el otro lado.
Ya, entonces esa A está acá, ¿no? En la curva, miren, se toma acá. Y esa distancia desde, digamos, desde el eje de este carril hasta este punto se tiene que tomar una distancia mínima. Ya, si acá hay un cerro, si hay vegetación, hay que recortarlo. Eso es lo que te dice. Entonces, cuando uno toma, acá se está tomando el A máximo, sería esta distancia A que se va a dar. Y es aparte del sobreancho. O sea, el sobreancho es lo que va a tomar la pista, pero esta distancia es de visibilidad, es decir, le tiene que permitir al vehículo observar hasta el otro lado. ¿Cómo se calcula ese A? Va a ser igual a D, ya, entre 8 veces el radio, ¿no? Cuando las zonas con restricción de adelantamiento ya se muestra de acuerdo a este gráfico, determinación gráfica de la visibilidad en curvas de parada. ¿Ok? Entonces va a ser la distancia entre 8 veces el radio. Vamos a ver cómo sale esa distancia. ¿Ya? El desarrollo de la curva circular es este dP o dA, ¿no? El desarrollo de la curva circular. Es decir, toda esta es la distancia de despeje necesaria. Y acá vamos a calcular el A. También se calcula con estas, a partir de estas tablas, ¿no? De visibilidad de parada o de distancia de visibilidad de adelantamiento. Uno ingresa con el radio, yo tengo el radio desconocido y la velocidad también es conocida, ¿no? Por ejemplo, para un radio, digamos acá de 100, ¿ya? Y con una velocidad de 50, ¿ya? Me da una distancia de parada de 65 metros, ¿no? Y el A va a ser 4 máximo, es decir, 4 metros tengo que tomar para esta distancia, como mínimo, ¿no? Entonces, con estas tablas, ¿no? De acá. ¿Cómo calculan el A con la fórmula? Ponen A mínimo igual al radio que multiplica a 1 menos coseno, el dP es la distancia de parada, ya, entre el R. ¿Ya? Esto va a estar en el radio en grados sexagesimales, ¿no? No grados, minutos y segundos, sino lo ponen todo en grados de frente. ¿Ya? Una vez que reemplazan, van a determinar el valor de A, solamente con esta ecuación. Para carreteras de tercera clase, te dice la línea de visibilidad debe ser por lo menos igual a la distancia de parada correspondiente. ¿Ya? Entonces, esto es un dato, digamos, que te da, ¿no? Entonces, después también tenemos acá, por ejemplo, esta longitud, ¿no? En el longitud mínima para ángulos con deflexiones pequeñas, es decir, esto se da cuando los radios son muy amplios, ¿ya? O las deflexiones son tan pequeñas que es casi como si fuera una tangente, ¿no? Esto de acá. Entonces, para el caso de autopistas, hasta 6 veces la velocidad, y para el caso de segunda o tercera clase, 3 veces la velocidad de diseño, ¿no? Digamos, la que se va a tomar. Ya, esto es cuando el delta, ya, el delta, recuerden que el delta es la tangente que sale acá, ¿no? Vamos a ver si se ve en esta parte. El delta sería la proyección de este ángulo con esto, es decir, este es el delta, ¿ya? Entonces, para ese delta, digamos, nosotros tenemos, menores a 5, ¿ya? Entonces vamos a tener esa parte de ahí. ¿Ya? Esto, digamos, está más o menos ahí, vamos a ver luego la siguiente parte, ¿ya? A ver, preguntas hasta acá. Esta distancia solamente es aplicar la fórmula, ¿no? Y con eso, digamos, obtenemos la distancia de despeje. O sea, fíjense que ese A es esto de acá, ¿no? Es esta distancia que está gráficamente y acá está en el plano. Pregunta de esa parte. A ver, ¿a quién le falta la encuesta? Si también completa. Aleida, Alessandra, Howard, Keaton, Wilmer. ¿Ya? El que completó la encuesta, levante la mano y mantenga la mano levantada, por favor. ¿Ya? A ver, Alessandra, Howard. Ya. Listo, muy bien. Ya creo que todos hicieron. Bien, bajen la mano todos. Ya, bajen la mano. Ya, bajen. Listo. Entonces, vamos a ver el siguiente, que es...
¿ya? En este caso, ahora nos toca ver lo que corresponde a curvas de transición. ¿Ya? Solamente en esta parte se va a ver curva de transición. La anterior era la visibilidad en curvas horizontales. ¿Ya? Las curvas de transición, ¿ya? Cuando necesitas o cuando no se necesitan curvas de transición. Acá lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? La experiencia demuestra que los conductores que circulan por el carril exterior, es decir, los que van hacia afuera, por el carril que va a tomar la curva, por comodidad tienden a cortar la curva circular, es decir, no se vienen por todo el recorrido, sino como que se meten a la vía, ¿no? Cuando cortan, tratan de pegarse a este lado. ¿Ya? Eso es por comportamiento, ¿no? Digamos, tienden a cortar la curva circular, como se ve en la figura. Y describen trayectorias no circulares y terminan invadiendo el carril opuesto. ¿Ya? Entonces, esto de acá es un peligro, sobre todo cuando viene otro vehículo, ¿no? Si este vehículo está viniendo por acá y este vehículo al tomar la curva se está metiendo hacia este lado, esto está pasando hacia allá, entonces cuando él gire podría, digamos, colisionar, ¿no? O impactar. Ajá, Fernando. ¿Tienes una pregunta, Fernando? Ya, a ver. Entonces, en ese caso, como podemos observar, ya este vehículo ya pasó, pero él va a tomar la curva y va a terminar invadiendo. Recuerden que acá nosotros tenemos la línea, ¿no? Divisoria y todo eso, que no debería ser. Entonces, por ese motivo se necesita emplear una curva de transición entre el tramo de la recta y la curva circular. Es decir, acá tenemos que ponerle, eso es lo que sería la espiral, ¿no? ¿Para qué? Para que en vez de que haya un cambio drástico, es decir, acá, por ejemplo, el cambio es en este punto, ya, digamos, mejor dicho, en este punto el PC ya cambia de una, si yo le pongo acá el radio en esta tangente, el radio es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque si yo tomo dos radios acá, uno y otro lado, estos dos van a ser dos rectas paralelas que nunca se van a interceptar. En cambio acá, si yo trazo una tangente acá, una tangente, estas se van a interceptar y va a ser el radio, ¿no? El punto de acá. Entonces, miren que acá se pasa de un radio infinito a un radio R, en un solo punto. ¿Ya? Entonces, y igual cuando se sale de la curva, ¿no? Pasas de un radio infinito a un radio R en un solo punto. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, se trata de cambiar eso, es decir, tomar un tramo que cambie, que sería la espiral, que va a pasar de un radio infinito, va a ir bajando gradualmente hasta un radio R. Entonces va a tener mayor, digamos, performance, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y luego llegar hasta esa parte. Entonces, ¿cómo se da? ¿O para qué se usan las curvas de transición? Primero, evitar discontinuidades en la curvatura de trazo. Es mejor hacer un cambio gradual entre una tangente y una curva, ¿no? Sobre todo si son curvas de diferente radio. Y el diseño ofrece mejor comodidad, más seguridad y estética en cuanto a lo que se da. Normalmente, digamos, los software y todo usan la clotoide espiral de Euler, ¿ya? Entonces, esa es la clotoide que se toma. ¿Ya? Esta permite viajar de una velocidad uniforme y evita que se invada el carril contrario. ¿Ya? Además, el cambio que hay del bombeo hacia el peralte se puede hacer en ese tramo, ¿no? Es decir, primero va cambiando hasta el bombeo, o sea, eliminas el bombeo en ese tramo y luego empiezas a trabajar a desarrollar tu peralte. Al término del tramo de tangente, el radio vuelve a ser infinito, ¿ya? Lo cual proporciona una distancia recorrida. ¿Cómo van a trabajar esta espiral? Esto tienen que hacerlo en el trabajo, por si acaso, en una curva, les dije. La variación de la aceleración centrífuga ya está dada por esta ecuación. ¿Ya? Al final, nosotros vamos a llegar, a partir de estas ecuaciones, vamos a llegar a esta que es la ecuación espiral de Euler, es decir, el radio por la longitud va a ser igual a un A al cuadrado. Esto de acá es, digamos, la ecuación que nosotros necesitamos. ¿Ya? A partir de esto, nosotros vamos a tener el radio por la longitud es igual a un A al cuadrado. Y vamos a tener tres criterios que vamos a tener que cumplir
para que se dé esa curva de transición. ¿Cuáles son esos tres criterios? El primero tiene que ver con la disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga. Vamos a ver un segundo criterio que va a ser por estética y guiado óptico. Y el tercero va a ser por condiciones de desarrollo de peralte. Son tres criterios que nosotros vamos a evaluar. Pero existe un cuarto, ¿ya? En esto, por ejemplo, a veces se llega a diferir un poco porque acá nos dice, ¿no? En ningún caso vamos a adoptar longitudes de transición menores a 30 metros. Sin embargo, dependiendo del tipo de vía, puede llegar hasta 25 metros, ¿no? Pero nosotros acá, para ir con la norma, digamos, ya sin excepciones, vamos a ocupar 30 metros. Vale decir que si yo por estos tres criterios resulta que mi curva de transición es de 25, entonces yo voy a tener que optar por el de 30. ¿Por qué? Por la norma. ¿Ya? Esto es por la norma. ¿Ya? A ver, recuerden, digamos acá, criterio 1 me da 15, criterio 2 me da 18, criterio 3 me da 25, la longitud mínima de la transición va a ser 30, así de simple. Si me sale, en una de estas me sale 45, entonces ya será el 45, ¿no? Entonces el mayor. ¿Ya? También la norma nos dice que la longitud de carga curva de transición no debe ser superior a 1.5, la longitud mínima, ¿no? El L mínimo. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros podemos saber cuándo una curva circular no necesita curva de transición? ¿Ya? Es decir, no le puedo poner también a todas las curvas de transición, ¿no? Si yo tengo para distintas velocidades, ¿no? Por ejemplo, si mi velocidad de diseño es de 40, ¿ya? Por ejemplo, para las que, si es de 40, mi radio sería de 150, que no necesita curva de transición. O sea, si yo tengo radios de 150 para una velocidad de 40, no es necesario que le ponga curva de transición. Si tengo menos, ahí sí, ¿no? Si mi velocidad es 60, por ejemplo, tengo que tener radios superiores a 325 para no usar curvas de transición. ¿Ya? Esto es importante para que cuando escojan la curva, normalmente la curva que va a tener la curva de transición que ustedes tienen que escoger en su diseño, debe ser la curva más complicada, pues, ¿no? Que no tenga mucho radio, ¿ya? Pero tienen que garantizar también la distancia, ¿no? Que tiene que haber. Lo otro es, por ejemplo, para carreteras de tercera clase, ¿no? Para la misma velocidad, por ejemplo, de 40, ¿ya? Yo puedo tener hasta 95 metros de radio. Es decir, si yo tengo un radio de 100, ya no necesito curva de transición. Si tengo menos, sí necesito curva de transición. Puedo ponerle curva de transición. ¿Ya? ¿Cómo desarrollamos estos criterios? El primer criterio te dice, tiene que cumplir con esto de acá. Entonces, el A mínimo que voy a tener acá va a ser la raíz cuadrada, ¿ya? De lo que esté acá dentro, que sería velocidad por el radio de curvatura entre 46,656J, ¿ya? Esta es la variación de la aceleración, la velocidad, que es dato que se conoce, entre el radio, y P es el peralte, ¿no? Correspondiente a esa curva que estoy evaluando. ¿Ya? Con esto determinamos el A, ¿ya? Y si conocemos el A, entonces podemos, y conocemos el radio, podemos considerar la longitud, ¿no? L, la longitud de curva. Entonces, algunos efectos prácticos podemos usar para este J, ya podemos usar estos valores de acá. Es decir, para una velocidad entre 80 y 100, ya sería 0,4 mínimo y máximo 0,8. Menores de 80, 0,5, ya, velocidades, ya, y 0,7 máximo, ¿no? El segundo criterio tiene que estar, esta A que ustedes van a hallar, tiene que estar entre el radio y la tercera parte del radio. Es decir, en ese valor debería estar por estética, ¿no? Entonces, podríamos escoger un valor entre ellos, ¿no? Digamos así. Y por desarrollo de peralte, me dice que yo tengo que garantizar que en ese tramo se pueda desarrollar el peralte. ¿El peralte qué quiere decir? Voy a pasar de un bombeo normal, ¿ya? Durante ese tramo voy a cambiar mi bombeo a 0,
luego voy a ir a esta inclinación y finalmente voy a obtener mi peralte, o sea, el peralte que yo necesito, que puede ser 6, 7, 8%. ¿Ya? Esto es un poco el gráfico de cómo se va a hacer. De esto vamos a hacer un ejercicio también. ¿Ya? La velocidad de diseño, ¿ya? El IP máximo es con esta fórmula 1.8 menos 0.01, que voy a reemplazarlo acá. Entonces la longitud mínima va a ser igual a la longitud 2 más la longitud 3, es decir, L2 más L3, esto de acá. ¿Ya? Y eso va a ser igual, ya si yo saco por proporción o semejanza de triángulos, AP medios, que es esto de acá, que sería el AP medios de acá, ¿ya? Entre el IP máximo, que es el ángulo, ¿ya? Por el peralte. Y con eso determinan la longitud mínima, ¿no? Que sería con esta fórmula de acá. ¿Ya? Si yo ya tengo la velocidad, lo elevo al cuadrado, al cubo, entre el radio y ahora. Y la longitud máxima va a ser esta de acá. Ya, con esos tres criterios, yo voy a seleccionar el mayor de ellos, ¿ya? El mayor de ellos. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? A ver si copiamos esto, ¿ya? Vamos a ver si podemos copiar. En una vía de segunda clase, nos dice, ¿no? De una curva horizontal diseñada para una velocidad de 60 kilómetros, ¿ya? La velocidad es 60. El bombeo es 2% y el peralte máximo para esa curva es 6%, ¿ya? Si se sabe que el radio mínimo de la curva es 135 metros, se pide determinar la longitud mínima de la espiral de transición que deben considerar para ese ancho de carril de 350. Ya, digamos, son los datos que tengo. Entonces, vamos a poner primero el A mínimo. El A mínimo me dice que va a ser la raíz cuadrada de la velocidad, ya recuerden la velocidad 60 por el radio 135 entre 46.656J, J es 0.5, ¿no? Velocidad 60, recuerden acá está la tabla. Ya J para menores a 80, 0.5, lo que te recomiendo. Ya, entonces estamos colocando ese valor de 0.05. Ya, la velocidad ya tenemos, 60, el radio también 135, y el peralte 6%, ¿no? Para esa curva. Reemplazando los valores, nos va a salir el A mínimo 81.30. Luego vamos a ver que la longitud ya va a ser igual, o sea, digamos, de esta fórmula de acá, de esta fórmula, la longitud va a ser igual a cuadrado entre R, ¿no? A cuadrado entre R. Entonces la longitud va a ser A cuadrado entre R. ¿Ya? Reemplazando me sale la longitud mínima 48.96, que va a ser semejante a 50 metros. Es decir, mi transición de peralte por el criterio 1 es 50 metros. Vamos a ver con el criterio 2. Nos dice, debe estar entre estos dos valores, ese valor de 50. ¿Ya? Entonces, para que cumpla este criterio. Es decir, el radio es 135 y la tercera parte del radio es 45. ¿Ya? Entonces, ya yo podría optar por un valor, digamos, acá lo estoy colocando, ¿no? 81.30 sería mi A. El A mínimo es 81.30, que ya obtuve acá, 81.30. Si está entre estos valores, puedo decir que cumple y estaría bien por guiado estético. Entonces, en este caso sí cumple, por ejemplo, esta curva. Por guiado estético puedo decir que cumple. Si no, no cumpliría por estética, ¿no? Entonces debería cambiar algún parámetro. ¿Ya? Luego vamos a ver la tercera condición, el desarrollo del peralte. Recuerden, la tercera condición está acá. ¿Ya? Yo necesito esta fórmula de acá. L mínimo va a ser igual a A medios por el peralte entre el IP máximo. El IP máximo es con este valor de acá, 1.8 menos 0.1 la velocidad. Entonces, el criterio 2, ya, A medios, esto es, A medios es 3.5, ya, digamos, la mitad de la calzada, ya, por el peralte que va a ser 6%, ¿no? 0.06, y el IP máximo que va a ser esto, ¿no? 1.8 menos 0.1 por la velocidad 60, que me sale 1.2. Reemplazando, me va a salir una longitud mínima de 17.5. Entonces, 17.5 es lo mínimo que debo poner, pero de acuerdo al criterio 1 me salió 50, y de acuerdo a la norma me dice 30.
¿Cuál es el mayor de todos? 50. Entonces esa va a ser mi longitud de transición de Peralte. ¿Ok? ¿Se entendió ese ejercicio? A ver, me comentan, por favor. ¿Se entendió? A ver si me comentan. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí. Ajá, muy bien. Ok, entonces, como observan acá, digamos, aplicamos los tres criterios. Igual, por ejemplo, cuando ustedes hacen su diseño de la vía, van a tener que aplicar este criterio. O sea, la velocidad van a conocer, el radio también, el peralte también, porque ya lo van a tener, el peralte que van a usar para eso. Y J le van a poner 0,5, ¿no? Porque son las condiciones normales. Determinan este valor y acá van a tener redondeado 1. Luego van a ver esto. A veces este valor sale, por ejemplo, 25. Si esto hubiera salido 25, acá cumplía con esto y acá me salía 17 y yo tenía por norma usar mínimo 30. ¿Ya? Entonces eso sí tendrían que tener en cuenta. En este caso vamos a usar el mayor y si cumple para 50, cumple con la norma, cumple con esto y cumple con todos, ¿no? Entonces eso estaría así. Acá es la longitud mínima de curva de transición, por ejemplo, ¿no? Para velocidades de 30 con J05 para todos, que digamos es lo común. Para distintos radios con distintos peraltes podemos calcular y redondeado, ¿no? La calculada es, digamos, longitudes de 28, 27 que no se usan, normalmente se usan 30, 40, 25, ¿no? Entonces, y esta sería un poco. Ese cuadro está esos cuadros están en la norma, ¿no? Y con la misma numeración, buscan la tabla 302.10 y ahí está. Bien, ahora vamos a ver lo que es la transición del peralte. La transición del peralte es algo así un poco complejo de verlo. Normalmente cuando la curva está acá tiene un bombeo, quiere decir que, que la curva, digamos, cuando uno lo ve así, si hiciéramos un corte acá, lo vamos a ver la curva, en un primer momento lo vamos a ver así, ¿no? Así y así, exagerando, ¿no? Es decir, este es el bombeo que está. ¿Por qué se hace este bombeo? Porque cuando llueve, el agua se va a ir a los costados y acá normalmente están las cunetas, ¿no? La cuneta y acá va a estar la otra cuneta, digamos. ¿Ya? Y por acá va a estar un talud y otro talud, digamos así. Entonces, se hace que el agua de lluvia vaya a los costados, no se quede estancado. Entonces, este bombeo, que puede ser 2%, puede ser 2.5%, ¿no? Puede ser 1.5 o 3%, ¿de qué depende? De la intensidad de lluvia que hay en la zona. Mientras más llueve, más bombeo tengo que ponerle, porque más rápido quiero que se vaya el agua. ¿Ya? Y cuando no llueve, podría poner menos bombeo. ¿Ok? Entonces, ese bombeo tienen que ustedes determinarlo. En su trabajo, tienen que dar algún criterio, dependiendo de la zona donde estén desarrollando, para que determinen este bombeo. ¿Ya? Es decir, en su informe y en su PPT, ¿no? Cómo determinan el bombeo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo tengo que pasar, ya, eso puede pasar cuando tengo espiral o sin espiral también, ¿no? Yo tengo que pasar de la tangente, ¿ya? Primero tengo que hacer que en un segundo momento esto esté así, ¿no? Que esto se ponga recto, el bombeo de acá para acá, por ejemplo, para esta curva, ¿no? Y digamos acá ya que esté mi cuneta y el talud, ¿no? Entonces, ya acá sigo la cuneta y el talud. Es decir, lo que he hecho es, esto es el bombeo, se mantiene este bombeo y acá lo he alineado a esto, ¿no? Es decir, se ha puesto así, en un segundo tramo. Es decir, en este tramo de acá hasta acá, acá esto ya está recto de acá y acá está el bombeo para el costado nada más. Es decir, esta parte ya está recta. Luego, en este segundo tramo de acá, lo que vamos a hacer es que esto, si el bombeo era 2%, por ejemplo, 2%, ¿ya? Que esto de acá se vuelva así, ¿no? Es decir, con 2%. ¿Ya? Y acá igual está mi cuneta y está esto. Estoy tomando la curva, ¿no? La cuneta sigue viniendo por acá. Y acá también está la cuneta y el talón. Es decir, ahora esto es 2%. Es decir, todo esto de acá se ha puesto a un 2%, exagerando, ¿no? Un poco así. O sea, en realidad debería estar, perdón. Ya, en realidad, este,
debería estar un poco más recto, ¿no? Una vez que tengo esto con mi bombeo de 2%, ya, a ver, voy a ponerlo así mejor, si no, ya, voy a poner nuevamente acá el bombeo. Ya, primero lo teníamos así, ya, esta es la cuneta, la otra cuneta y el talón. En primera instancia, es decir, voy a tener acá recto y acá hacia abajo, ¿no? Hacia ahí. La cuneta y ahí. En segunda instancia voy a tener esto así, ¿no? Digamos, un poquito menos quizás. Ahí, ¿no? Digamos. Acá la cuneta, y acá tengo el 2%, digamos. Esto. Y en tercera instancia lo voy a poner más, pues, ¿no? Es decir, esto va a ir para acá la cuneta, y esto va a ser, por ejemplo, el 6 o 7%, ¿no? Digamos, 6% en ese caso, ¿no? Por ejemplo. Es decir, esto se va a inclinar más, es decir, se va a pronunciar más. Acá yo ya tengo que tener mi máximo. Esto de acá, pasar de acá hasta acá, se hace en este tramo, ¿no? Va a ir cambiando. Luego esto, ponerse al mismo bombeo, se hace en este tramo. Luego acá empieza a tener hasta acá, ya llego a mi máximo peralte, hago todo el peralte y después de nuevo empiezo a volver, ¿no? De acá hacia acá, al 2%, luego que se ponga recto y luego que se ponga con el bombeo y continúo de acá igual. Esto de acá se llama, o sea, todo esta maniobra se tiene que hacer en este tramo de vía, de acá a acá. ¿Ya? En ese tramo, o sea, en ese recorrido yo tengo que hacer todo ese cambio. Entonces, si lo vemos un poco es así, ¿no? Miren, acá está mi bombeo, así, cuando estoy tomando la curva. Acá ya se puso recto, esto de acá ya se puso con el bombeo y acá ya se puso un poco más, ¿no? Ya con el peralte, ya viéndolo de frente. ¿Sí? O sea, el bombeo va subiendo, ya se puso igual y después se puso con toda la pendiente. ¿Ya? Es decir, va a pasar así, ¿no? Este es el bombeo en tangente y en la curva tengo que llegar a esto. Entonces, para ello se va a dar paso a paso. Entonces, para cambiar de la sección con bombeo a la sección con peralte, es decir, yo quiero pasar de esto a esto, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando el vehículo esté ahí contrarreste la fuerza centrífuga, se requiere de una longitud mínima de transición de peralte. Y esta es la longitud que nosotros tenemos que calcular. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para pasar de esto a esto? ¿Ya? Esto de acá le vamos a llamar la espiral de clotoide, ¿no? A la que conecta un tramo de tangente. Acá lo que pasa es que esta transición de peralte se confunde con la espiral de clotoide, ¿no? La transición, también le llaman curva de transición cuando vamos a poner una espiral, ¿ya? Entonces, ya, por eso a la curva de transición para la espiral le van a llamar espiral o clotoide. Y a la que conecta el tramo con curva, va a ser con dos curvas circulares, ¿no? Digamos ahí. Vamos a ver acá un poco más, ¿no? Las longitudes de transición deben permitir al conductor percibir visualmente la inflexión del trazado, ¿no? Y girar el volante con suavidad y seguridad. La transición del peralte debe llevarse a cabo teniendo en cuenta estas tres consideraciones, ¿no? Estas tres consideraciones. Primero, tiene que haber unas características dinámicas aceptables para el vehículo. ¿Ya? Segundo, una rápida evacuación de las aguas de la calzada, es decir, cuando llueve no se tiene que despejar el agua, por eso es el bombeo y por eso es el peralte. Y tiene que haber una sensación agradable en cuanto a estética, ¿no? Digamos ese punto. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco a lo que nosotros tenemos en la transición del peralte, la variación del peralte que requiere la longitud mínima de forma que no se supere un determinado valor de inclinación a partir del eje de giro del peralte. ¿Ya? Esto está definido como el IP máximo, ¿no? Este IP máximo que nosotros desarrollamos bajo esa ecuación. ¿Ya? El eje normalmente puede estar al centro de la calzada, ¿no? Digamos así. ¿Ya?
y los otros es a los dos bordes, es decir, lo que yo voy a variar son los bordes, ¿no? Para, digamos, para mis ejes. ¿Ya? El IP máximo está acá, ¿no? Es el cambio del bombeo al peralte con giro dentro de la calzada que se realiza en 3 etapas. Esto va así, ¿no? Cuando lo vemos en planta, ya, vamos a pasar de esta figura, esta es la diagrama de alturas con bordes respecto al eje de la calzada, es decir, con respecto, este es el eje, ¿no? Y este es el borde externo, es decir, es el BE. Esto es como, esta línea de acá punteada, para mí sería este eje de acá, es decir, el eje. Y esto de acá sería el borde de la tangente, de acá abajo. ¿Ya? Entonces, el BE o el BI. Entonces, cuando nosotros estamos acá, en esta primera etapa, porque acá, miren, quiero que presten bastante atención en esta parte, porque acá nosotros vamos a ver, en 2 vistas, vamos a ver el cambio que sucede en 3 dimensiones. Entonces, esto es lo que les digo un poco, ¿no? En carreteras, cuando diseñamos, tenemos que tener un poco la visibilidad de observar figuras en planta e imaginarnos el 3D. Si logramos eso, vamos a captar muy rápido los conceptos de diseño. Entonces, yo tengo acá la sección, esta es la sección de la vía, y acá yo tengo la longitud, es decir, si esto es mi tramo de la vía, esto es como si fuera mi eje, ¿ya? O sea, a lo largo de la vía, del eje, acá esto lo podría poner para los dos lados, para los dos lados, para los dos lados, o sea, eso sería, ¿no? Estaría yendo ahí. ¿Ya? Entonces, en un primera instancia yo estoy acá, es decir, el BE y el BI están a la misma altura, ¿no? Acá yo lo estoy viendo en corte, es como si hiciera un corte acá, miraría, ¿no? Entonces, este es mi eje, y del eje yo veo que mi BE y mi BI están a la misma altura, es decir, están debajo del eje, ¿no? El eje está acá arriba, y debajo están el BE y el BI, en cuanto a altura. ¿Se entiende esta parte de acá? A ver, me dicen primero, para continuar. ¿Esto de acá se entendió? Sí, a ver, se entiende esa parte porque eso es un poco de visibilidad en 3 dimensiones. ¿Ya? A ver, si se quedan callados, ¿cómo avanzo? A ver, me dicen. Si no se entendió, tengo que ver cómo les, o sea, cómo les explico de otra manera. Pues. Alessandra, Alessandro, André, Bruno. A ver, igual como se quedan callados, vamos a ver la siguiente. De acá 2 clases van a tener sus exposiciones. Si se quedan callados, ¿cómo van a hacer? Van a exponer, cómo van a resolver sus exámenes. Mireli, ¿estás? José María, Jennifer. ¿Ya? A ver, ¿se entiende esta parte de acá? Esta parte quiero que me digan así con sinceridad si llegan a poder visualizar. Esto de acá es en corte, es decir, yo tengo, voy a poner acá, tengo la vía más o menos así, ¿eh? Voy a poner por acá. Digamos que esto sea la vía, ¿ya? Es como si yo hiciera un corte acá y esto de acá voy a ver así, ¿no? O sea, se va a ver así la vía. Acá y acá, esa parte. Y esto de acá que estoy poniendo en línea punteada es el eje, ¿ya? A lo largo de la vía. Es decir, acá yo puedo medir la longitud. Ya, esta es la longitud del eje. Esa es la línea punteada, es esta línea punteada que viene acá. ¿Ya? Si yo analizo acá, miren, esta línea punteada está encima de esto, ¿no? Esto está más abajo y esto está más abajo. Por eso cuando llueve, esto va a bajar y esto va a bajar. ¿Ya? El BE y el BI serían estos dos, ¿no? O sea, si yo voy para acá, esto sería el BE, acá, ese punto de ahí sería el BE, y esto sería el punto del BI. ¿Ya? El BI. Y esto es mi eje. Entonces, esto de acá, viéndolo en esta parte, yo lo veo así. Si yo veo esta sección, estoy acá. El BE y el BI, los dos están acá, ¿no? En este punto están acá abajo. ¿Ya? Esa parte primero se entiende. ¿Sí? Para este primer tramo. ¿Ya?
Ahora, para este segundo tramo, yo quiero que este B, esto de acá, se levante, se ponga así, acá. Es decir, el de acá, para el segundo tramo, voy a ponerlo acá, con otro color. Para este segundo tramo, yo quiero que acá esto se ponga, por ejemplo, voy a sacar otra sección acá, yo quiero que acá se ponga recto, esto de acá, y acá sí que tenga el bombeo. Es decir, esto va a estar por debajo y esto va a estar a la misma altura, va a ser así, 0% y esto. ¿Ya? Entonces, y acá yo tengo el 2B, es el ancho de la calzada, es decir, todo esto mide 2B. 2B. Por lo tanto, uno solo mide B y uno solo mide B, ¿no? Entonces acá tengo 2B. Entonces, acá yo tengo un 0%, un bombeo, y acá tengo una altura H. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esta altura? ¿Ya? Va a ser el peralte final menos el peralte inicial, ¿no? O sea, digamos acá, el peralte final menos el peralte inicial por el B, es esto de acá. Eso va a ser esta H. Es decir, H va a ser igual a lo que yo voy a variar de acá, mi peralte inicial menos el peralte final, que va a ser 0, ¿ya? Por este B. Entonces, digamos, acá yo voy a obtener este valor de acá, el T. Vamos a ver cómo pasa en el siguiente. Para este caso, ya, yo tengo el B y el BI acá, y acá tengo el final. Tengo el ángulo, ya, y voy a determinar esta longitud, ¿no? Esta longitud en tangente va a ser el B, que es mi ancho de la, es el B mayúscula es el ancho del carril, B que multiplica. Acá, ¿no? Mi peralte final es 0 y mi peralte inicial es PI, ¿no? El bombeo, entre el IP máximo, ¿no? Entonces voy a ir determinando de cada uno. Acá yo tengo ya B por ciento menos 0 entre 2, va a ser el IP máximo. Y luego en el siguiente tramo yo voy a cambiar esto de acá, digamos, voy a levantarlo hasta que quede a la misma altura que este de acá. Esto voy a tener. Ya, esto va a pasar hacia acá, en el segundo tramo. Es decir, acá, en este tramo de acá, en esta sección, ya no voy a tener así, sino voy a tener así, ¿no? Esto va a estar ya por encima de la línea, esto por debajo y esto por encima. Así va a ser mi sección. En el siguiente tramo. En este tramo de acá. ¿Ya? Luego desarrollo esto, acá voy a conseguir la longitud 3, ¿ya? Y con esto yo voy a desarrollar en la longitud 3 el peralte máximo, ¿no? Entonces acá yo tengo 3 longitudes, 1, 2 y 3. Y la longitud mínima, digamos que voy a requerir, va a ser la suma de estos dos, básicamente, ¿no? Va a ser el peralte final menos el peralte inicial, que es esto de acá, entre el IP máximo por el B, que es el ancho del carril, ¿no? Que el carril que se está levantando cuando es con dos carriles. ¿Ya? Esta sería la ecuación que vamos a usar. Y acá está el diagrama. Este diagrama vamos a ver porque vamos a desarrollarlo después, seguramente en la siguiente clase, con un ejercicio, porque eso normalmente viene. Y va a pasar así, ¿no? Este es el primer punto. Estamos, ¿ya? En el segundo punto, estamos en esta situación. Acá es 0 y esto está por debajo. En el tercer punto se da esta situación de acá. Y en el cuarto, el peralte máximo, ¿no? El peralte máximo. Y la longitud que uno desarrolla es esto de acá. Para carreteras, la longitud mínima, de acuerdo a la norma, en una calzada única es de 20 metros. Esto de acá. ¿Ok? Eso, como les digo, vamos a verlo seguramente en la siguiente clase con un ejercicio más interactivo. Claro, siempre va referenciado al eje. Acá, lo que tienen que, la forma de observar esto es el eje, acá es como yo estaría midiendo en longitud, y acá estoy poniendo
en sección, ¿no? Entonces acá es como si yo esto de acá lo giro y lo pondría acá en el eje, es el medio, esto va en el eje, esto es el medio, va en el eje, y así de cada uno, ¿no? Del medio. Entonces voy a pasar mi peralta. Lo que estoy haciendo en teoría es esto de acá, ¿no? O sea, la figura más clara es esta de acá. Esto. Paso de mi peralte normal, acá va recto, bajada, acá va de bajada y acá va con todo el peralte. Y acá ya gira con todo el peralte y después de nuevo vuelve, ¿no? Entonces en el otro tramo. El otro tramo es simétrico, digamos así. Por eso normalmente se pone a ambos sentidos. ¿Ok? Entonces, esto, como les digo, vamos a ver de repente un ejercicio, porque esto sí viene en el examen, normalmente. ¿Ya? Y por último, vamos a ver un poco de esta parte que está pendiente. Hemos visto curvas de transición y estaría pendiente sobre anchos. Estos sobre anchos no entra en la exposición, o sea, hasta acá lo anterior sí va a entrar, tienen que armar ustedes en su exposición, tienen que estar, está en el índice. Y en este caso el sobreancho es la longitud que necesita el vehículo para poder tomar la curva. ¿Ya? Este sobreancho está dado por esta fórmula que está en el manual. El sobreancho va a estar en función de quién. N es el número de carriles que nosotros tenemos, R es el radio, L la longitud ya del vehículo, ¿no? Del eje posterior hasta la parte frontal, y B es la velocidad de diseño. ¿Ya? Entonces, recuerden que también les di el vehículo de diseño, ¿no? Para acá necesitan el vehículo de diseño, ahorita les voy a indicar nuevamente. En una curva horizontal, el sobreancho se da siempre en función al vehículo que va a circular, y también depende un poco de los costos, ¿no? Que uno tiene. Normalmente no se da sobreancho a los dos lados, sino se da a la parte interior. ¿Ya? Cuando tenemos carriles mayores, por ejemplo, para carreteras con ancho de calzada 720, entonces estamos hablando de, si es 7 es 350, 720 estamos hablando de 360, ¿no? Con 360, digamos, de carril, ya podemos bajarle un poco el sobreancho, ¿no? Y el valor mínimo que te piden para un sobreancho es de 40 metros, de 40 centímetros, ¿no? 0.40 metros. Acá hay una tabla, la tabla 302.20, nos da los factores de reducción para sobreanchos en ciertas condiciones, es decir, ya cuál es su factor de reducción. Ya si yo tengo un radio de 90 y su factor de reducción va a ser 0.60, ¿no? Digamos es eso. Ya, vamos a ver esto de acá luego. Las curvas horizontales, de acuerdo a la curva horizontal, va a variar el sobreancho. Entonces, en curvas circulares simples, el sobreancho se desarrolla de manera lineal en el lado interno de la calzada, ¿ya? Y en las curvas en espiral, el sobreancho se debe ir desarrollando de forma lineal en la longitud de la espiral, ¿ya? Es decir, el sobreancho se va incrementando, y ahorita lo vamos a ver ahorita en la gráfica. Si la curva de transición es mayor o igual a 40, el inicio se ubicará 40 metros antes de la curva circular. ¿Ya? La ecuación para para el desarrollo del sobreancho está dado por esta ecuación, ¿no? En el interior de la curva. El sobreancho se puede dar para los dos lados, pero para el interior de la curva sería de esta forma, ¿no? Digamos repartido. Acá podemos ver cómo se va a ir dando el sobreancho. El sobreancho, por ejemplo acá, una vez que tomas la curva, primero se va incrementando de a pocos, hasta aquí es el sobreancho total, y luego empieza a reducirse hasta que vuelves al normal. Es decir, se va a incrementar un área. Esta área tiene que permitir que el vehículo va a invadir esta área y pueda dar la curva con comodidad. ¿Cómo se calcula el sobreancho? Por ejemplo, vamos a ver acá. Para una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Para una velocidad de diseño
ya de 60 kilómetros por hora. ¿Por qué no está? Ah, falta habilitar esto. Ya, tenemos la velocidad 60 kilómetros por hora. El vehículo B31. Ya, ¿cuál es el vehículo de diseño para ustedes? A ver si me dicen. ¿Cuál es el vehículo de diseño? Les dije la clase antepasada, ¿no? A ver, con el micro para no salir de acá. B2, muy bien, David. Ajá, perfecto. Ahí. Un par ahí que han estado atentos, ¿no? El B2, le dije. Ese es importante porque con ese vehículo de diseño, digamos, ustedes van a diseñar van a calcular los sobreanchos, ¿no? El B2. Entonces, por ejemplo, la longitud para el B1, para el B31 es 9.95. Para el B2 lo vamos a ver ahora en la norma, ya es otra longitud, no es esta de acá. Ya cada vehículo tiene su propia longitud, es decir, dependiendo del vehículo que va a circular. Entonces, el sobreancho va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de 120, 120 es el radio, menos el radio al cuadrado, menos 9.95, que sería la longitud del vehículo elevado al cuadrado, más 60, que es la velocidad de diseño, entre 10 por la raíz cuadrada del radio, que es 120. Y sale un sobreancho de 1.37. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ese sobreancho de 1.37? Que va a darse acá un ancho de 1.37 acá. A ver, un sobreancho de 1.37. ¿Ya? Y nos indica ya acá o a lo largo de la parte de la curva va a ir con 1.37. Y nos indica que también que esta longitud para desarrollar este sobreancho que yo necesito de acá hasta acá, ya es más o menos 40 metros. Esa es la longitud que necesito para desarrollar el sobreancho. Bien, entonces básicamente eso sería. Ya hay unas tablas para completar. Si pueden, podrían ir llenando también acá en la tabla de elementos de curva estos sobreanchos, ¿ya? Pero eso sería, digamos, optativo. Bien, preguntas hasta acá, preguntas. Ya. Igual la siguiente clase vamos a hacer ejercicios, así que ahí sí tenemos que estar un poco más atentos. Ya, ejercicios de cara al examen y ejercicios de cara a lo que tienen que hacer en su, a su diseño, ¿no? Claro, tienen que aplicarlo al diseño. Como les dije, miren, una forma de hacerlo es esta. Ustedes desde que empiezan creen un Excel, ponen sus datos. Acá pueden verificar ustedes si cumple para S o cumple para O, ¿no? Por ejemplo, digamos, acá, por ejemplo, la distancia para O es 68 metros. Con 68 no va a cumplir, pues. Entonces se tiene que modificar. Acá sí cumple. Si no se tiene que modificar, si todo cumple, están ok. ¿Ya? Eso es por cada uno de ellos. Una vez que ya han dejado ok esta parte, van a hacer su tabla de elementos de curva. Pues. Van a diseñar su vía con sus curvas, así como esta, y van a sacar su tabla de elementos de curva. Esta tabla, les dije, el contenido mínimo, nuevamente para los que entraron algo tarde, es hasta acá, ¿no? Hasta acá tienen que presentar en el avance. El sobreancho todavía no es obligado para este avance. Tiene que tener la curva, ustedes van a colocar la curva que corresponda, el sentido, si es izquierda o es derecha, el sentido se da en dirección de las progresivas, es decir, si mi progresiva va subiendo por acá, 80, 100, 120, este es el sentido. Por lo tanto, la curva 1 sería derecha, la curva 2 sería izquierda, ¿no? Porque estoy como si yo estaría conduciendo en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ahí van a colocar el sentido. El radio ya ustedes han diseñado, así que el radio es conocido. Y a partir de esto ustedes pueden calcular el delta. El delta ya saben que es el ángulo. Si yo extiendo esto de acá, esta recta, extiendo, es el ángulo que va para afuera, ¿no? Por ejemplo, para esto, extiendo esta y esta es mi delta. Acá lo extiendo esto es el delta.
¿ya? Que también el delta llega a ser igual a la curva interna, ¿no? De acá, por semejanza de triángulos. ¿Ya? El delta lo pueden poner en grados, minutos, segundos, ¿ya? O si quieren en grados, ¿no? Con decimales. ¿Ya? Cuando aplican la fórmula, sobre todo para calcular, tiene que estar en grados, ¿no? La tangente, ya ustedes eso hemos visto los elementos de curva, la tangente está en metros, la longitud de la curva también está en metros y la externa también está en metros. El PC va a ser la progresiva del PC, es decir, si ustedes ven acá en el diseño, este es mi PC y su progresiva sería 214.47, 0 más 214.47. Y el PT es esto, 0 más 332.85. Y el PI ya sería esta su progresiva del PI, ¿no? Del punto medio del PI. ¿Ya? Mejor dicho, para que ustedes determinen el PI, esto va a ser, por ejemplo, el PC más la externa. Si ustedes le suman la externa, a ver, no, más la tangente, perdón. El PC, le sumo la tangente, debería darme el PI, ¿no? ¿Ya? La tangente es esta longitud de acá. Entonces, si yo tengo esta progresiva y le sumo esta longitud, voy a tener esta progresiva de este punto. Ya no es este mita es de acá. Ustedes necesitan de acá. Sería el 214.47 más la tangente, ¿no? ¿Cómo lo determinan acá? Sería esto de acá, por ejemplo, para este caso, ¿no? Sería, a ver, la progresiva del PC es 0 más 214. Estoy en clase. Mapsuf. ¿Ya, Lupita? Ya, entonces acá, ustedes le suman la tangente, ya vamos a ver acá sería 80 más 18, 98, ¿no? ¿Ves? 98.96, ¿no? Si sumo 16 más 94 va a salir 16, ¿no? Entonces solamente sumando eso puedo obtener el PI. Y así al PC le sumo la tangente. Ya, el PI, ya tengo, el norte y el este son las coordenadas del PI. Las coordenadas, puedo obtenerlos acá, por ejemplo, si yo pongo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una polilínea. Si posiciono ahí, acá abajo me está dando la coordenada, ¿no? Por ejemplo, esa es la coordenada de este PI. Igual tendría que hallar de cada uno, ¿no? Esta es la coordenada del otro PI. ¿Ya? Pero el civil tiene formas de sacar eso de forma directa, ¿no? Entonces ustedes pueden generar esta tabla, busquen un poco información y va a ser fácil hacer esa parte. ¿Ya? Entonces esto de acá es las coordenadas norte y este del PI y el peralte van a hallarlo con acá, ¿no? En las curvas. Para el peralte, primero ustedes van a determinar cuál es su peralte máximo y después, de acuerdo a cada curva, ustedes van a calcular sus peraltes, ¿no? Que están acá. Ya, por ejemplo, esto es para una curva, acá. Ya, tengo un peralte de 7 puntos y tantos, ¿no? Y van a colocar esos peraltes. ¿Dónde lo colocan esos peraltes? Acá, ¿no? Por ejemplo, esto está con 8, es para esta de acá de 120, van a calcular un peralte 6.2. Ya, esto tienen que calcularlo, ya, con esta tabla. Dependiendo de qué zona les den, qué tipo de zona, todo eso, ustedes buscan la tabla correspondiente, determinan su peralte. Si supera, le ponen el máximo. Por ejemplo, para este caso es 8%, por eso no va a haber más de 8%. O sea, máximo es 8%. ¿De menos puede haber? Sí, dependiendo de la curva. Y con eso, digamos, completan la parte que van a hacer. La distancia de visibilidad de parada, usan la fórmula, reemplazan sus datos que ustedes tienen de acuerdo a su vía, con su velocidad de diseño, ¿no? Y a partir de ello ustedes determinan esa velocidad. Por ejemplo, acá 50 metros, ¿no? Y tienen las tablas que pueden ir colocando, ¿no? La distancia con pendiente superior a 3, pueden hallar la distancia de visibilidad de parada. La distancia de sobrepaso, igual, pueden poner las fórmulas. Estos son por los 4 tramos, ¿no? D1 más D2 más D3 más D4. Calculan de cada uno, el D1, el D2, el D3, el D4 y al final la suma, ¿ya? Y van a ver ahí si tienen esa distancia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, acá es 350,
Pero si yo en mi vía no tengo ningún tramo en tangente de 350, entonces quiere decir que en ninguno de esos tramos puedo sobrepasar, ¿ya? Si tendría un tramo de 400 metros, ahí sí puedo poner las líneas punteadas para que los vehículos sobrepasen. ¿Se entiende esta parte de acá? Esta última, de la distancia de sobrepaso. ¿Se entiende esa parte? A ver, me dicen. Ya. Es decir, miren acá. Yo la distancia de sobrepaso, yo he calculado acá, por ejemplo, una distancia de 350. Ya, quiere decir, ustedes están evaluando un solo kilómetro de vía. Yo necesito un tramo recto, ya, que debe tener mayor a 350. Por ejemplo, acá están puras tangentes, ya, pero igual lo voy a poner para que se note, ya. A ver, la dimensión, por ejemplo, de este que es largo. Acá tengo 348, ¿no? Yo necesito 350. Y este es uno de los tramos más largos. Si hay la curva, si aparece la curva, va a ser difícil que se dé, ¿no? Vamos a ver esto cuánto tiene. 337. Acá yo tengo, vamos a ver, 348. Ya, acá ya es menos, ¿no? 245 y acá tengo, por ejemplo, si mi vía voy a poner ahí y estoy sin curvas, ¿ah? Cuando ponga las curvas va a reducir todavía. Ninguno ha superado 350. Entonces, tendré algún tramo en el cual pueda poner adelantamiento o no. ¿Qué dicen? O sea, ¿podrán adelantar en ese tramo de vía? ¿Podrán adelantar? ¿Sí o no? Los vehículos. No, porque no tienen el espacio suficiente. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, esos análisis tienen que ir acá, pues justamente en sus conclusiones, ¿no? Ya ustedes pueden determinar y decir, pues bueno, como la distancia de sobrepaso es mayor a la otra, entonces se concluye que no hay espacio para adelantamiento en el tramo evaluado, ¿no? Entonces, en el acceso evaluado. ¿Cuál es tu afirmación, Steve? A ver. No, Inge, lo que pasa es que sí, Inge, pues, que si estábamos entendiéndonos hasta el momento, sí, todo claro, todo claro. ¿Cómo? ¿Me escucha? Ahora sí, a ver. No, lo que pasa es que digo que mi afirmación es sobre la pregunta anterior que hizo, sobre si está todo claro. Sí, sí, vamos bien. Ah, ya. Todo bien, todo bien. Ah, ya. Ok, sí está claro entonces. Bien, entonces ustedes pueden analizar esas partes que tienen que ir y eso va a ir en el informe, ¿no? Entonces ya tengo mi distancia de sobrepaso. Esta de acá es el despeje por visibilidad. ¿Se acuerdan del despeje por visibilidad? La primera clase que vimos, esta de acá, este despeje, este ancho. ¿Ya? Igual lo calculan, ponen la fórmula, calculan el ancho del despeje por visibilidad. Por ejemplo, acá necesito 6 metros, ¿ya? Y pueden concluir que esos 6 metros son los necesarios para que haya una visibilidad adecuada y qué sé yo. Entonces, calculan hasta ahí y la espiral, ya acá está la curva de longitud de espiral, la transición, calculan el A mínimo por el criterio 1, después el criterio 2, el criterio 3, la norma y ven cuál de ellos es, ¿no? Entonces, en ese caso, ya tienen que ver cuál es la longitud mínima que van a dar, acá están los criterios, ¿no? Acá tengo 40, y a partir de esos criterios yo determino el mayor y ese mayor pondría y puedo concluir acerca de ello también, ¿no? Si voy a usar la norma, por ejemplo, se recomienda usar la norma para ese caso o de lo contrario lo que corresponde. ¿Ya? Esto ya es evaluando en el mismo, digamos, en la misma ruta, ¿no? O sea, mejor dicho, de acá, yo el que es más crítico lo haré curva espiral, pues, ¿no? Y el resto ya será normal, mis curvas circulares, ¿no? Entonces, por lo menos uno o dos si quieren, ¿no? Pero uno por lo menos tiene que haber, una curva espiral, ¿ya? Y el peralte, acá está cómo determinar el peralte a partir de la velocidad, las longitudes de transición, necesito la 1, 2 y 3, calculo y con eso puedo dar para eso. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, tendrían que hacer su presentación, ¿no? Su presentación 1, digamos así. Ya con eso, de acá sacan toda su información, tanto para su carretera, para su informe, como para su PPT. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta para terminar esta parte? ¿Alguna pregunta? Ya,
fíjense que estamos casi con los tiempos justos, así que les recomiendo avanzar, ¿ok? En sus trabajos, ¿sí? Ya, la siguiente clase, después de la siguiente clase van a tener más o menos unos 3 días para enviar su PPT. Por lo tanto, la PPT ya tienen que tenerlo casi listo, ya tienen que avanzar más, ¿ok? Ya con esos criterios creo que quedaría claro. Bien, muchachos, entonces vamos a quedar ahí, ¿no? Si no hay más preguntas. ¿Sí? Bien, gracias entonces a todos por su participación y ya nos veríamos la siguiente clase, ¿sí? Hasta luego, Inge. Gracias. Ya, gracias y buen fin de semana con todos. Ok, nos vemos. Que les vaya bien, nos vemos.